En esta lección veremos Dios y el argumento moral. En Romanos 8, versículo 29, el apóstol Pablo nos dice que el llamado de Dios para nosotros es para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Dios quiere que seamos como nuestro Señor Jesús, lo que significa que eso es que nuestro carácter debe ser perfeccionado, de que un día seremos capaces de alcanzar el estándar perfecto de bondad de Dios. Un día estaremos sin pecado, y esto parece ser una meta increíblemente alta para nosotros, ¿no? Especialmente para el hecho de saber de que somos pecadores, ¿no? Dios tiene un alto concepto de nosotros. Por esta misma razón es que la ética y la moralidad es tan central para la vida cristiana. Una parte indispensable del proceso de nuestro crecimiento espiritual es nuestra vida moral. La moralidad es vitalmente importante y relevante para toda la humanidad, ya que todos somos seres morales. La moralidad juega un papel central en nuestras vidas. Difícilmente existe algún campo de estudio que no toca la moralidad. En la ciencia, por ejemplo, esperamos implícitamente que los descubrimientos de la ciencia sean reportados honestamente, que sean veraces. Casi todos los problemas que enfrentamos como seres humanos tienen un componente ético o tienen un componente moral en ellos. Personalmente, cuando las cosas no suceden, cuando las cosas no suceden como planeamos, o cuando alguien no es justo con nosotros, cuando fallamos en algo o le fallamos a alguien, sentimos fuertemente que estas experiencias no deberían ser así. Socialmente, por ejemplo, cuando los sistemas bancarios colapsan, o eventos como el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, cuando vemos esto rastreamos el problema a un desajuste en los preceptos morales. Bien, tenemos un ámbito religioso, ¿no?, donde la moralidad juega un papel sumamente importante. Por ejemplo, cuando lidiamos con el problema del mal, cuando sufrimos, nos preguntamos ¿por qué permitiría Dios que sucediera esto? Lo que es lo mismo que preguntar por qué Dios permite que algo nos suceda, que hace que Dios no mantenga su carácter moral bueno. Preguntas sobre el mal, sobre el dolor y sobre el sufrimiento están entre las mismas raíces sobre las preguntas dirigidas a la moralidad y la ética. La bondad es algo que todos deseamos, pero algunas veces la buscamos en la manera equivocada. No podemos huir del hecho de que vivimos en un universo moralmente saturado. Nuestro mundo está repleto de principios morales. No es neutral sobre lo correcto y lo incorrecto. Incluso para aquellos que niegan la objetividad de la moral y aún intentan dar una defensa sobre la moralidad dentro de un sistema humano cerrado. En esta sesión examinaremos la perspectiva globalmente defendida que la moralidad nos da una clave poderosa para la existencia de Dios
y su naturaleza moral perfecta. Veremos que no podemos darle sentido a la objetividad de la moralidad sin Dios, o sea, sin que Dios exista. No solo somos nosotros los que creemos en Dios, que mantenemos el punto de que no podemos darle sentido a la moralidad sin que Dios exista. Por ejemplo, esta es una cita de un ético prominente llamado J.L. Mackie, quien también era un ateo. Y él dice, las propiedades o los hechos morales constituyen un grupo de propiedades y relaciones tan extrañas que es muy poco probable que hayan surgido en el curso ordinario de eventos sin que un Dios todopoderoso los creara. En otras palabras, no hay hechos morales en un mundo gobernado por procesos materiales. Así que no es solo el deísta que sostiene que no puedes darle sentido a la moralidad sin Dios. Veremos que formalmente el argumento moral para la existencia de Dios puede ser formulado de la siguiente manera. Tiene dos premisas, las cuales llevan a la conclusión. Premisa número 1. Si los valores y los deberes morales son objetivamente reales, entonces Dios existe. Premisa número 2. Los valores y los deberes morales son objetivamente reales. Conclusión: por lo tanto, Dios existe. Este es un argumento deductivo. En un argumento deductivo, la conclusión se deduce lógicamente y necesariamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera también. Entonces, nuestra pregunta sería: ¿son estas premisas verdaderas? Creo que puede probarse que lo son, y eso es lo que trataremos de hacer en esta lección. Pero antes de ofrecer apoyo para las premisas, necesitamos definir algunos términos importantes para esta discusión. Y la primera palabra que debemos de definir es la palabra objetivo o objetividad. Algo es objetivo si no depende de las opiniones o creencias que la persona o incluso muchas personas o un grupo de personas mantengan. Piensen sobre un objeto particular situado a lo lejos por sí mismo. Por ejemplo, una montaña simplemente está ahí sin importar lo que cualquiera pueda pensar. Quiere decir que la montaña es el objeto. No importa lo que tú pienses de la montaña, esto no va a cambiar el hecho de que ella está ahí y existe en ese momento, en ese lugar determinado. Ahora, ¿qué nos referimos cuando decimos que algo es subjetivo? Esto se refiere a lo que un sujeto o sujetos en particular piensan sobre algo. Por ejemplo, si el chocolate es un mejor sabor que la vainilla o la fresa. Esto es una perspectiva subjetiva.
cambiará dependiendo del sujeto que sostenga esta opinión. En contraste con algo que es objetivo no depende de las opiniones de quien las tenga. Decir que los valores y los deberes morales son objetivamente reales, estamos diciendo que existen independientemente de las opiniones o creencias personales que cualquier persona tenga sobre ellos. Si algo es correcto, seguirá siendo correcto, incluso si todas las personas creyeran que fuera incorrecto. Y si algo es incorrecto incluso si todos creyeran que esto es correcto. Un ejemplo muy común en el campo de la ética es el siguiente. Pensemos que si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran tenido éxito al exterminar o lavarle el cerebro de todos los que estuvieran en desacuerdo con ellos, y ahora todos los seres humanos restantes en el planeta creyeran que matar a los judíos fue algo bueno, los nazis seguirían estando en lo incorrecto. Esto es lo que significa que los valores y deberes morales sean objetivamente reales. Estos valores y deberes son descubiertos, no son creados o inventados. Esta es una posición que todos mantenemos como seres humanos, que hay cosas que realmente creemos que son incorrectas y hay cosas que creemos que en realidad son correctas, a pesar de que algunas veces no estemos en desacuerdo, no estemos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, individuos moralmente sanos estarían de acuerdo que torturar bebés por diversión y lo que mencionamos sobre los nazis es algo en realidad malvado, es algo en realidad malo, es una atrocidad, ¿no? E incluso los ateos se quejan regularmente de las cruzadas y la Inquisición y que todas estas cosas fueron moralmente incorrectas y que fueron barbaridades. Ahora, todos somos seres morales y todos pintamos la línea en algún punto cuando se trata de temas morales. El segundo conjunto de términos que debemos definir son los valores y los deberes morales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un valor moral y un deber moral? Primero, los valores morales, o sea, la frase que dice los valores morales, se refieren a una categoría general de todo lo que es bueno. Lo bueno es una categoría amplia que incluye lo hermoso, así que todo lo que es bueno cae en la categoría de valores morales. Por otro lado, los deberes morales se refieren a la clase general de valores morales a los cuales uno está moralmente obligado o es responsable. Para repetir, los valores morales son una categoría general que se refiere a todo lo que es bueno, y los deberes morales se refieren a una categoría de lo bueno a lo que estamos obligados nosotros como seres humanos. El punto de importancia es el siguiente: solo porque un valor moral es bueno
no se deduce que nosotros seamos responsables de tal valor. Por ejemplo, si eres un doctor, o un maestro, o un científico, o un bombero, y todos estos oficios son buenos, pero no hay una persona que sea responsable de todos estos. Si escoges ser doctor en lugar de bombero, por ejemplo, no has hecho nada incorrecto. Pero al escoger ser un doctor, asumes ciertos deberes morales que no aplicarían si fueras bombero. Cuando un paciente muere de una enfermedad tratable, el médico carga una responsabilidad moral hacia el paciente que obviamente el bombero no tendría. Para dar otro ejemplo, es un valor moral el mantener a todos los niños del mundo alimentados y con vestimenta. Y esto incluye a mi hija y a mi hijo, a mi hija Leda y a mi hijo Aiden. Pero yo soy responsable de que ellos dos estén alimentados y vestidos en una forma en la que no soy responsable con cualquier otro niño del planeta. No podría hacer esto incluso si quisiera hacerlo. Así que no es un deber del cual pueda ser culpable, como en el caso que sería culpable si fuera negligente en cuanto a cuidar y a darle de comer a mis hijos. Así que hay un reino objetivo de valores morales y nos relacionamos con él en nuestro reconocimiento de los valores morales y de nuestros deberes morales. Veamos ahora el por qué es comúnmente pensado que este reino de valores y deberes morales dependen de Dios para su existencia. Haremos esto al presentar soporte para las premisas del argumento moral para la existencia de Dios y responder a las que creo yo que son las mayores objeciones presentadas contra este argumento. Recuerden que presentamos el argumento de la siguiente manera. Premisa número 1. Si los valores y deberes morales son objetivamente reales, entonces Dios existe. Premisa número 2. Los valores y deberes morales son objetivamente reales. Conclusión, por lo tanto, Dios existe. Ahora, ¿qué razón tenemos para creer que las premisas de este argumento son verdaderas? ¿Por qué, por ejemplo, debemos asumir que la declaración si los valores y deberes morales son objetivamente reales, entonces Dios existe? Ya hemos dicho que decir que si los valores, que si los hechos morales son objetivos, es decir que ellos existen independientemente de la creencia u opiniones de las personas que las personas tengan sobre ellos. Pero hay una pregunta aquí con la que necesitamos ser bastante cuidadosos. ¿Cómo podemos probar que los hechos morales son reales? Esta es una de las preguntas más interesantes en la filosofía, y otra razón por la que creo fuertemente que la moralidad nos apunta y nos lleva directamente a Dios. En un sentido importante, no podemos probar que los hechos morales son objetivamente reales.
¿Debilita esto nuestro argumento de alguna forma? Por supuesto que no, no lo hace. Como los filósofos lo han señalado, existen muchas otras creencias que son completamente racionales de creer que no se pueden comprobar. Tomen por ejemplo el mundo externo. No es posible probar que el mundo externo existe. Tu cuerpo podría estar en algún laboratorio, en algún lado, e incluso dentro de una realidad virtual como si fuera la Matrix o la película The Matrix, ¿no? Como si estuvieras viviendo en una realidad virtual. Eso es lo que el caso de la filosofía que se llama The Brain in a Vat o el cerebro en un tubo de laboratorio, ¿no? No hay manera de probar que esto no está sucediendo. Exactamente como lo puso un antiguo filósofo chino. Él dijo, y lo cito: si cuando duermo soy un hombre que sueña que soy una mariposa, ¿cómo sé que cuando estoy despierto no soy una mariposa que está soñando ser un hombre? Me parece que esa cita es bastante profunda para ilustrar nuestro punto. Simplemente lo sabemos y no podemos comprobarlo. Sabemos que estamos aquí, sabemos que estamos escuchando esta grabación, sabemos de que existimos, porque el hecho de que podamos saber de que existimos tiene esa creencia propiamente básica de que existimos. Simplemente lo sabemos. Esto es cierto para muchas de nuestras creencias. Es cierto de creencias metafísicas, como por ejemplo la que todos mantenemos de que el mundo no fue creado hace 5 minutos, puesto que tenemos todos estos recuerdos y memorias, y sabemos que hay otras mentes más allá de la de nosotros. Otras personas que conoces podrían ser robots construidos de manera inteligente, ¿no? Como muchas de las películas que vemos en Hollywood, ¿no? Que ilustran este punto filosófico. No podemos probar que no lo son. Si quieren ver un ejemplo de esto, podrían ver la película de Blade Runner. Me parece que ilustra este punto bastante bien. Nuestra aprehensión de las leyes de las matemáticas y la lógica es otra. Eso es un buen punto, es un buen ejemplo. Simplemente las entendemos y las usamos, pero no podemos probarlas. Es más, la ciencia presupone que utilizamos estas leyes. Y es algo que intuitivamente sabemos. Intentar utilizar la lógica para probar la lógica es razonamiento circular, se autodestruye. No hay manera de probar que cualquiera de estas creencias son verdad, sin embargo somos completamente racionales en creerlas. Pruebas absolutas como la certera de que 2 más 2 es 4 solo se dan en las matemáticas. Así que no dejen que los empujen a un rincón a tratar de ofrecer una prueba para la objetividad de la moral. No debemos de tener miedo en este sentido. Cualquier prueba que les demos, la cual sea exitosa, produciría una prueba mucho más débil que la naturaleza autoevidente de la moralidad. Todos sabemos que existen cosas que son objetivamente buenas y cosas que son objetivamente malas. El problema es que usualmente cubrimos estas creencias. Pero prosigamos. Nosotros aprendemos el reino moral en la misma forma en que aprendemos el mundo externo. Todo aquel que no crea que en la realidad de la moralidad, en verdad necesita ayuda, no una refutación. Pero si existe este reino de moralidad y todos sabemos que esto es cierto, ¿por qué tomamos el paso extra de decir que necesitamos a Dios para justificarlo? ¿Recuerdan la declaración que cité hace un rato de J.L. Mackie? Él dice que los hechos morales constituyen un grupo de propiedades y relaciones tan extrañas que no podemos justificarlas en Dios. La razón por la que Mackie hizo esta declaración
fue porque él era un ateo, y como un ateo consistente a su cosmovisión, él estaba comprometido a una cierta forma de observar el mundo, la cual es común con muchos otros ateos. La forma más común del ateísmo es la perspectiva de que toda la realidad puede ser explicada a través de la interacción de las partículas materiales de acuerdo a las leyes científicas. Si esto es cierto, entonces sigue que la moralidad, como normalmente la entendemos, no podría encajar dentro de este arreglo, dentro de este universo cerrado de materia, chance y tiempo, donde solo somos moléculas o partículas en movimiento, ¿no? Los hechos morales, o lo correcto e incorrecto, son reglas de comportamiento que no pueden ser explicadas en términos de la interacción entre entidades físicas. Para remarcar el punto de manera diferente, los hechos morales son juicios de valor por encima y sobre los hechos físicos. Una vez más, los hechos morales son juicios de valor por encima y sobre los hechos físicos. No puedes justificar los valores y deberes morales utilizando las leyes de la ciencia, porque sus leyes son limitadas para describir interacciones causales entre las partículas materiales. No tienen nada que ver con prescripción entre qué es bueno y qué es malo. Nada que ver con prescripciones entre qué es bueno. Acuérdate que en el mundo natural las leyes naturales y las leyes de la ciencia nos dan una perspectiva descriptiva de lo que estamos viendo, de los efectos, las causas, pero no tiene nada que ver con la prescripción de leyes morales y de éticas, bien y mal. Hablar de valor es tomar un punto de ventaja sobre la ciencia para hacer juicios acerca de la ciencia. Tal vez una ilustración de Ludwig Wittgenstein nos puede ayudar. Wittgenstein ha sido asociado con muchas ideas extrañas en la filosofía, incluyendo el posmodernismo y el concepto de los juegos de lenguaje, pero incluso él no pudo deshacerse del poder de la trascendencia de la ética. En un ensayo que él escribió en 1929, él argumentó que cuando decimos que algo es correcto o incorrecto, estamos haciendo un juicio de valor que está sobre y por encima de lo que estamos escribiendo. Los valores no son simplemente dados, incluso en descripciones de eventos. Él dijo que podías hacer, por ejemplo, 2 columnas. En una de ellas da una descripción exhaustiva de un asesinato y en la otra una descripción completa de la caída de una roca. Desde un punto de vista científico, ambas descripciones serían equivalentes. Nada en la descripción del asesinato implicaría la conclusión de que el asesino no debería haber hecho lo que hizo. Decir que el asesinato debería o no de haber sucedido es hacer un juicio de valor adicional a nuestra descripción del evento. Estamos haciendo una prescripción moral, ética, no estamos haciendo una descripción del suceso. Los filósofos algunas veces formulan este punto como lo siguiente: uno no puede obtener un deber de un hecho. Uno no puede obtener un deber de un hecho. Lo que debes hacer no puede ser extrapolado de lo que es. La ciencia puede decirte todo lo que quieras sobre varias reacciones químicas y procesos físicos, que no te daría si las reacciones químicas pero no te dirá nunca si las reacciones químicas deberían ocurrir o no en el sentido moral de un deber. Como el profesor John Lennox, el matemático de Oxford, dice que la ciencia te dirá que si tú añades veneno a la tacita de té de tu abuela, tal vez la mate.
pero la ciencia no puede decirte si deberías o no hacerlo, especialmente cuando estás tratando de recibir la herencia de tu abuela. Para ponerlo en una forma diferente, la ciencia es meramente descriptiva, no es prescriptiva. Repitamos eso porque es un punto el cual considero fundamental para la apologética, especialmente del lado de la ciencia y del lado de los valores morales, el problema del mal y la moralidad. La ciencia es meramente descriptiva, no prescriptiva. Si tú mantienes la posición de que toda la realidad consiste en partículas materiales y sus interacciones causales, tú desechas la moralidad porque los hechos morales no son parte de los procesos materiales. Por otro lado, si estás de acuerdo en que los juicios de valor aplican al mundo, debes de dejar la tesis materialista y así abrir la puerta al mundo no visto donde Dios vive. Regresaremos a esta perspectiva más tarde, cuando veamos las objeciones a este argumento. Ahora, una de las objeciones que vemos es esta: que si alguien está dispuesto a dejar el materialismo estricto y solo aceptar el reino moral como real. Buena pregunta, pero regresaremos a ella brevemente. Lo que hemos visto hasta ahora es que existe un reino moral independiente de las opiniones o creencias humanas. Este reino no puede ser justificado en base a leyes científicas. Pero antes de seguir, vamos a decir algo sobre los deberes morales. Mucho de lo que hemos dicho hasta ahora aplica a lo bueno o a los valores morales. Hemos dicho que los valores morales son objetivamente reales. Ahora, ¿qué hay sobre los deberes morales? Vamos a hablar un poco sobre los deberes morales. Veamos. Los deberes morales se refieren a ese sentido de obligatoriedad de lo que debería de ser y de hacer, del cual acabamos de hablar. Frente a decisiones morales, cualquiera que sea moralmente sano siente fuertemente que él o ella poseen una compulsión a hacer algo o refrenarte de hacer algo malo. Así es como Martin Luther King Jr. lo puso en un discurso de aceptación del Premio Nobel en 1964. Y lo cito. Él dice: me niego a aceptar la idea de que la esencia del ser, de la naturaleza humana presente, lo hace moralmente incapaz de alcanzar la obligatoriedad eterna que por siempre lo confronta. Me rehúso a aceptar la idea de que el hombre es meramente pecio y echazón en el río de la vida, incapaz de influenciar el despliegue de los eventos que lo rodea. En ese sentido de compulsión u obligatoriedad eterna es a lo que queremos llegar. ¿De dónde viene? La respuesta más común es que simplemente viene de la razón. Es decir, simplemente es razonable actuar en cierta forma y no en otra. Es verdad que la razón juega un papel importante en nuestro entendimiento de la moralidad, pero es erróneo decir que la razón es todo lo que necesitamos para justificar una obligación moral. Tal respuesta falla en capturar la naturaleza completa de la compulsión o del deber moral del cual el reverendo King estaba hablando.
Escuchen como John Stuart Mill, una leyenda en la teoría moral, describe la obligación o deber moral. Él dice así, lo cito: no llamamos a algo incorrecto a menos que queramos implicar que una persona debería ser castigada en alguna forma por hacerlo. Si no es porque la ley, por la opinión de sus compañeros, si no es por opinión o por reproches de su propia conciencia, es parte de la noción del o de un deber en cada una de sus formas, que una persona puede ser obligada justamente a cumplirlo. En el deber es algo que puede ser exigido de una persona, así como uno exige una deuda, a menos que pensemos que pueda ser exigido, no lo llamamos deber. Ahora, ¿entendiste lo que Mill está diciendo acá? El deber es algo por lo que puedes ser justamente castigado si lo omites. Ese no es el caso con la liberación de la razón. Si razonas que algo sería correcto de analizar, no te compromete a hacerlo. Puede ser que escojas hacerlo si así lo quieres, pero si escoges no hacerlo, es meramente irracional. Así es como lo pone otro filósofo prominente, Robert Adams, y él lo explica de la siguiente manera: en la medida de que he hecho algo moralmente incorrecto, tengo algo de lo cual sentirme culpable. Voy a repetir esto: en la medida de que he hecho algo moralmente incorrecto, tengo algo de lo cual sentirme culpable. En la medida de lo que he hecho algo irracional, tengo meramente algo de lo que sentirme tonto. Y el último es mucho menos serio que lo primero. Aquí Robert Adams dice que cuando hacemos algo moralmente incorrecto, automáticamente deberíamos de sentirnos culpables porque rompimos algún tipo de estándar moral, y lo sabemos. Pero cuando hacemos algo irracional, nada más nos sentimos tontos. No hay ningún peso moral en ello, ¿no? Así es como reflexionamos sobre esto. Ahora, el filósofo Theo Kai Nielsen escribió lo siguiente. Él dice, lo cito: no hemos sido capaces de mostrar que la razón requiere un punto de vista moral, o que las personas realmente racionales no necesitan ser individuos egoístas o amorales clásicos. La razón no decide aquí. La imagen que he pintado para ti no es una imagen placentera. Reflexionar en ella me deprime. La razón práctica y pura, incluso con un buen conocimiento de los hechos, nunca te llevará o te hará concluir algo moralmente. No es suficiente decir que es la razón la que nos da nuestros deberes morales. La razón es inadecuada aquí. Este sentido de lo que debería ser o un deber en la moralidad es un apuntador, es algo que apunta tan poderosamente a la existencia de un ser moral el cual está a cargo del universo, que algunos filósofos han argumentado realmente que deberíamos negar que existe algún deber moral si se piensa que Dios no existe. Si tu cosmovisión o posición sobre la moralidad te lleva a creer que no tenemos deberes morales, simplemente la has reducido a lo absurdo, porque si tenemos deberes morales y ellos toman sentido solo y solo si Dios existe. Todos sabemos que somos seres morales en nuestra misma esencia
y que vivimos con un sentido sobre lo que debería ser, que es poderoso dentro de nosotros. Los juicios de valor incluyen cierto sentido de compulsión. Debemos de querer conformar nuestras vidas con la moralidad. El rol de la razón en el entendimiento de la moral. Aquí está otro ejemplo también de Wittgenstein. Él argumenta que muchos de los juicios que hacemos, incluso los de razón, son juicios de valor meramente relativos, y ellos carecen de esa componente compulsiva que caracteriza los deberes morales. Él dice que si yo fuera a decir que tal y tal es el camino correcto para ir a Grantchester, meramente significa cuál es el mejor camino si tú deseas ir a Grantchester. Tal vez sea el camino más rápido, el más bonito, pintoresco, uno con la menor cantidad de tráfico, etc. Pero noten que la apelación al juicio sobre el camino es el mejor es condicionado por un fin predeterminado. La sugerencia apela a ti solamente si quieres ir a Grantchester. Si no tienes interés de ir a Grantchester, entonces no te importa el camino, mucho menos un juicio de valor absoluto. O sea, estamos condicionados en este sentido por por la apelación, por el condicionamiento de predeterminado, por el fin de este. Y no es que estas decisiones llevan esa connotación moral desde el principio. No está vacío de sentido incluso si no deseo cambiar mi comportamiento. Deberíamos querer cambiar nuestro comportamiento cuando las consideraciones éticas entran en escena. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que los hechos morales objetivos que están sobre y encima de la realidad física que estudian las ciencias sólidas. Estos hechos morales vienen a nosotros en forma de imperativos o como mandamientos. Este escenario da sentido solo si Dios existe, y no tiene sentido si Dios no existe. Veamos expongamos tres problemas serios que un ateo tendría cuando intente justificar este escenario moral. Número 1. Si todo se reduce a materia en movimiento, a partículas en movimiento, a átomos en movimiento, si alguien toma la moralidad seriamente, tiene un pie en el reino donde Dios y las mentes viven y todo apunta a Dios. Simple como eso. El ateo tendría problemas para justificar sus deberes morales, y es muy difícil para un ateo justificar muchos aspectos de la naturaleza humana que hacen imposible que la moralidad aplique a todos, que hacen imposible que la moralidad aplique a nosotros. Esto es a lo que me refiero con esa última dificultad. Cuando hablo de la naturaleza humana, hablo de las características peculiares que los seres humanos poseen, que encajan perfectamente con la vida normal y con la vida moral. Los seres humanos solamente aparecen que son la clase de criaturas que tienen acceso inmediato e inexplicable a ese reino moral objetivo. Nosotros sabemos que este reino moral existe. Los seres humanos, en contraste con los puercos o los asnos o cualquier otro animal, tenemos valor especial. Somos creados con un libre albedrío que nos permite escoger o no el alinear nuestra vida con este reino moral. Y tenemos controles integrados para guiarnos en esta arena, esta convivencia moral. Tenemos conciencia, culpa, vergüenza, alabanzas, faltas, etc. Todas estas cosas aplican y juegan un rol en ayudarnos a lidiar con el sentido de lo que debería ser. Y la moralidad aplica directamente en nuestro bienestar
cuando vivimos de acuerdo a los preceptos morales. Todo esto tiene sentido si estuviéramos diseñados por un Dios moral. El reconocer valores y deberes morales y el vivir vidas morales, pero no tiene sentido si hacemos esto en un mundo ateísta. La naturaleza de la moralidad y nuestra conexión a ella hace muy difícil mantener una posición, algunas veces conocida como en la ética como platonismo moral. La moral solo existe sin explicación. Esto no explica las características de nuestra conexión hacia la moralidad. Los hechos morales existen por una razón. La mejor explicación es un creador moral al que le importamos. Así que si los valores y deberes morales son objetivamente reales, entonces Dios existe. Y ahora finalmente llegamos a la premisa número 2. Los valores y deberes morales son objetivamente reales. Ya hemos dicho mucho que aplica a esta segunda premisa. No vamos a repetir los puntos que ya hemos mencionado. En su lugar, lo que me gustaría hacer aquí es clarificar algunos malentendidos comunes sobre la naturaleza de los valores y deberes morales objetivos y responder a algunas objeciones contra el argumento como un todo. Puedo garantizarles que si le dicen a su amigo no creyente que la moralidad nos apunta a Dios, obtendrán al menos una de las objeciones siguientes que vamos a ver a continuación. Objeción número 1. ¿Estás diciendo que los creyentes en Dios son mucho más morales que aquellos que no creen en Dios? La respuesta es simple. Es un absoluto no. Esto es no lo que estamos diciendo. Como dice el Dr. William Lane Craig, él enfatiza en sus debates con los ateos que el argumento no es que la creencia en Dios es necesaria para reconocer los hechos morales y para vivir nuestra vida adecuadamente. Más allá de negar que los no creyentes no puedan reconocer la moralidad y vivir sus vidas de acuerdo a ella, la Biblia dice que los gentiles, y en contexto con los creyentes que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley dice. Lo hacen porque llevan escrito esto en el corazón, pues la ley está escrita dentro de ellos. Yo tengo algunos amigos ateos y tal vez ustedes también que viven vidas morales ejemplares. Muchas veces esos ateos viven mucho mejor que nosotros mismos los cristianos. Todos los seres humanos son seres morales. Jesús no vino a proclamar una revolución moral, Él vino a revivir personas espiritualmente muertas y a invitarlas al reino de Dios. La Biblia ofrece salvación porque todos estamos espiritualmente muertos y todos estamos destituidos de lo que es bueno. Todos estamos en necesidad de perdón. Así que la pregunta no es si la creencia en Dios es necesaria para la moralidad, sino es si Dios mismo es necesario para la moralidad. Así que el ateo puede ser moral. La objeción o el problema reside en de dónde anclar esa moralidad, de dónde viene, ¿no? Número 2. ¿Acaso la evolución no nos ha enseñado que todos tenemos lo que todos debemos de saber sobre la moralidad? Esto es sumamente importante que lo entiendas y que logres que tu amigo no creyente clarifique a qué se refieren en realidad cuando apelan a la evolución para explicar la moralidad. Si ellos dicen algo como que la moralidad se desarrolló entre los seres humanos
porque fue beneficioso para nuestra sobrevivencia, entonces necesita señalarles que lo que en realidad están diciendo es que la moralidad no es objetiva. Pudimos haber desarrollado un sistema diferente de moralidad mientras éste nos ayude a sobrevivir. Violaciones, matanzas, aprovecharnos del más débil, etcétera. Todas son opciones viables. El comportamiento que condenamos hoy realmente no es objetivamente correcto, simplemente es socialmente inaceptable. Realmente no hay nada malo con la violación o torturas de bebés por pura diversión, como Charles Darwin mismo lo dijo en su libro El origen del hombre. Él dice, sí, los hombres fueran criados bajo precisamente las mismas condiciones que una colmena de abeja, difícilmente habría alguna duda de que nuestras hembras solteras, como las abejas obreras, pensarían que es un deber sagrado matar a sus hermanos, y las madres se esmerarían en matar a sus hijas fértiles y nadie pensaría en intervenir. ¿Qué quiere decir Darwin aquí? Que la evolución no está preocupada con la verdad, la evolución está preocupada con pasar sus genes. Así que debemos de ser honestos con decir que si en realidad la evolución es lo que nos da la moral, si hubiéramos evolucionado de manera que hubiéramos tenido otro tipo de técnicas de sobrevivencia, en realidad la moral no es objetiva, sino que es una construcción social. Y ya sabemos que la moral subjetiva es meramente una opinión. ¿Qué le decimos a esto? Pero muchos, si no es que la mayoría de los ateos no creen esto. Ellos creen que la moralidad es objetiva. Si les preguntas, verás que tarde o temprano comienzan a anclar la moralidad en algún objeto. Pero lo que les intentamos mostrar aquí es que no podemos afirmar la objetividad de la moralidad y rechazar a Dios al mismo tiempo. Cualquier respuesta que ellos den va a ser mucho más débil que el hecho de que la moralidad está anclada en Dios. Pero hay otra cosa a la que pueden decir cuando apelan a la evolución. Ellos podrían decir que la moralidad está programada en nosotros. Podemos encontrar, y lo hemos hecho, ciertas partes del cerebro asociados con la moralidad. Si esta es la afirmación, entonces no necesitamos argumentar sobre ella, simplemente convenir que es una pregunta abierta sobre cómo podemos aprender sobre la moralidad. Tal vez está programada en nuestro ADN, tal vez emprendemos de ella por la sociedad. Es una pregunta epistemológica interesante. ¿Cómo llegamos a saber o aprender cosas sobre la moralidad? Pero nuestra pregunta original es sobre el fundamento ontológico de la moralidad. Era una pregunta metafísica, no epistemológica o sobre el conocimiento. La mayoría de personas que debaten este tipo de tema del lado de los no creyentes usualmente cometen ese error de confundir cómo aprendemos estas leyes morales y de dónde vienen. Es una confusión entre epistemología y ontología, ¿no? Ahora, la objeción número 3 es el relativismo moral, que no existen los absolutos morales. El relativismo moral, lo incorrecto y lo correcto, dependen de ya sea el individuo o la comunidad. Tal afirmación desafía la premisa primera de nuestro argumento, ya que se deduce que no hay tal cosa como la moralidad objetiva. Y los problemas que hemos visto hasta ahorita surgen otra vez si negamos la objetividad de la moral. Esta perspectiva tiene muchísimos problemas en sí mismos. Muchísimos problemas en sí mismos. Ahora, vamos a ver.
¿Realmente creen que nada es realmente correcto e incorrecto? Es lo que les preguntaríamos. ¿Que el bien y el mal solamente es una cuestión de opinión? Ahora, usualmente las personas dirán esto respecto a cosas que a ellos no les importe que no les importe mucho y que tengan que ver con áreas de su vida en las cuales ellos deseen ser investigados poco escrutinio, ¿no? Pero todo lo que debes hacer para verlos cambiar de actitud, de posición en un santiamén, en un instante, debemos de saber encontrar algo que ellos valoren y tratarlo como si ellos no lo hicieran o no les importaran. La realidad de la moralidad viene a un enfoque claro cuando nos encontramos cara a cara con el problema del mal. Sentimos fuertemente que algunas cosas no deben de ser. El problema del mal es usualmente citado como el obstáculo número 1 para la fe en Dios. Pero cuando piensas sobre ello, el problema del mal confirma la objetividad de la moralidad en una manera poderosa. Cuando nos quejamos del mal estamos apelando a un estándar absoluto moral, un estándar de lo bueno. Si hay algo bueno, entonces apelamos a un estándar fuera de nosotros mismos. Decimos que el estándar ha sido violado cuando hay algo malo. No debimos haberlo violado porque esto es afirmar la moralidad objetiva. El relativista pierde su derecho de quejarse sobre el mal. Rabbi Zacarías dice lo siguiente, dice, cuando dices que hay tal cosa como el mal, estás asumiendo que hay una cosa que es el bien. Cuando asumes que hay tal cosa como el bien y el mal, asumes una ley moral sobre la cual puedes diferenciar entre estos dos. Cuando asumes una ley moral, debes de postular un legislador moral que da esta ley. Ahora, muchas veces vemos el dilema de Eutifrón. Finalmente consideraremos esta objeción contra el fundamentar la moralidad en Dios, que ha demostrado ser un tanto durable. Y esta objeción se le conoce como el dilema de Eutifrón. Su nombre es de un personaje de los diálogos de Platón. Comúnmente es presentado en forma de pregunta. Dice, ordena Dios, y dice así, ¿ordena Dios el bien porque es bueno? ¿O es el bien bueno porque Dios lo ordena así o lo manda a hacer así? Parece como un trabalengua sin sentido, pero es el problema real de una pregunta muy buena. Veamos a ver si la podemos explicar un poco. La pregunta sexta es esta. ¿Existe un estándar del bien al cual Dios nos apunta y después nos anima a seguir, o Dios mismo simplemente decide que algunas cosas son buenas y otras malas? Aquí está el dilema. Si Dios apela a un estándar del bien, entonces ese estándar existe más allá de Dios. Significa que Dios es subordinado a este sistema moral o a este estándar moral aparte de él mismo. La moralidad no está fundamentada en Dios. Ahora, esto es la primera objeción, ¿no? Ahora la segunda dice, por otro lado, si Dios simplemente decide que algún comportamiento es bueno y otro es incorrecto, entonces la moralidad se vuelve arbitraria, porque es lo que porque sea lo que sea lo que Dios diga que sea, será bueno o será malo. Si el Dios es caprichoso, Él decidirá cambiar la moralidad en un santiamén. Si la primera opción es correcta, si existe un estándar del bien que existe independientemente de Dios, entonces la moralidad no está fundamentada en Él. Pero si crees que la segunda opción es la correcta,
Si Dios simplemente decide que algunas personas sean buenas y otras malas, entonces la moralidad es arbitraria. Dios pudo, por ejemplo, decidir que la violación, el robo, el asesinato y todas estas atrocidades hubieran sido buenas, y que la misericordia, justicia y amor son vicios y entonces deberíamos aceptarlo. Pero esa es una perspectiva disparatada de la moralidad. Así que en cualquier caso, apelar a Dios no ayuda en nuestra búsqueda de la moralidad. ¿Cómo respondemos a esto? Muy fácil. Nada más rechazamos ambas opciones o cuernos del dilema. Es un dilema falso desde una perspectiva cristiana. Ahora, ¿recuerdan esa discusión larga que Jesús tuvo con el hombre rico en Marcos 10? Cuando el joven llamó a Jesús Maestro bueno, ¿cuál fue su respuesta? Él dijo: nadie es bueno más que Dios. Lo que Jesús estaba diciendo era que la bondad era parte de la propia esencia de Dios. Adicionalmente, Jesús también dijo que nuestro Padre Celestial es perfecto. Así que desde un punto de vista cristiano no necesitamos escoger entre un estándar externo de Dios o la posibilidad de algún mandamiento descabellado comandado arbitrariamente por Dios. Dios mismo es la esencia de la bondad y Él es por lo tanto el estándar de la bondad. Él no apela a un estándar fuera de sí mismo para saber qué es bueno, y cuando formula mandamientos, ellos fluyen de su naturaleza buena y bondadosa y amorosa. Así que no son arbitrarios y no pueden ser malvados porque Dios mismo es bueno. Estos atributos fluyen directamente de quién es Dios. Así que tenemos muy buenas razones para creer que el argumento para la existencia de Dios descansa en un fundamento sólido. El argumento moral es uno de mis favoritos, y el argumento moral es uno de aquellos los cuales le toca el corazón y la mente a la mayoría de las personas, puesto que reprimimos nuestros sentido de bien y el mal, pero siempre sabemos que está ahí, nuestra conciencia siempre nos los hace es evidente, ¿no? Ahora, acordémonos del argumento. Premisa número 1: si los valores y los deberes morales son objetivamente reales, entonces Dios existe. Premisa número 2: los valores y deberes morales objetivos son objetivamente reales. Conclusión: por lo tanto, Dios existe. Si todo lo que hemos dicho es razonable, entonces se deduce que nuestra conclusión es también verdadera. Dios existe y Él es la explicación de la moralidad.